en este lugar donde nuestro patrocinador, Udal Nostra, siempre nos ayuda. Este ya es el tercer año y nos sentimos muy satisfechos de poder contar con vuestra ayuda. Así que, en primer lugar, gracias. De alguna manera, el que vuestros logos estén en nuestro carnet, para nosotros es una alegría, porque es la forma de continuar una relación que hasta ahora viene siendo muy beneficiosa para ambos. Estamos en nuestro 25 aniversario. Queremos tener una campaña de abonados y socios en la cual mejoremos los resultados del año anterior. Y he dicho abonados y socios porque esto sí que es una novedad. Necesitamos una masa social que crea en el club, que no venga exclusivamente a ver los partidos del primer equipo. Esos son los abonados y agradecemos mucho de que saquen esta forma de venir, pero queremos gente comprometida que venga y que sea socio del club. Ser socio del club significa ser parte de él, estar informado de las actividades del club, el poder tomar decisiones. Y queremos ampliar mucho esta base social comprometida en la cual pueda servir de apoyo para crecer mucho más. Entonces, en la página web estos días, en los medios informativos, en el pabellón, tendréis pues distintas modalidades de poder estar con nosotros, los distintos precios y sobre todo una cosa, y anunciar que el próximo día 17, lunes, a partir de las 5 de la tarde, estaremos en las oficinas del Ciutat de Castellón para renovar en primer lugar las localidades y sitios que vosotros ya teníais asignados, y luego unos días más tarde empezaremos pues ya a asignar todos los puestos y todos los asientos que daremos libertad. Por lo tanto, os esperamos, que en este 25 aniversario queremos crecer, queremos hacer un proyecto importante, con un equipo importante, y de algunas maneras, pues que se viva Castellón, y este sueño que empezó hace 25 años, que siga, porque 25 años y tenemos un mismo sueño. Me gustaría, Gerardo, que en nombre un poco pues, de la entidad, pues, nos dijeras alguna cosa. Buenos días. Lo primero, felicidades por el 25 cumpleaños. Yo creo que el club es una historia de éxito que se basa en unos valores que siempre se han mantenido ahí, que es la honestidad, el trabajo en equipo, la humildad y el hacer las cosas bien hechas y al final para la gente que forma parte del club y la gente que está rodeando al club. Entonces para nosotros es una satisfacción y un orgullo poder formar parte de este proyecto, y esperemos y os deseamos 25 años más de futuros éxitos, si puede ser pues un pasito más allá y mejores de los que se han conseguido hasta ahora, que son muchos. Pues muchas gracias, y así lo entendemos, y ojalá nuestra colaboración pueda durar mucho tiempo, y muy satisfechos de nuestra ayuda y de Castellón, que queremos que vibre en nuestros partidos y que se lo pase bien durante toda la temporada. ¿Alguna pregunta? Sobre los precios, ¿cómo estará? Pues mira, nosotros hemos comentado que íbamos a hacer la distinción de socios y abonados. El socio, por lo que le corresponde, paga un poquito más que el abonado. El abonado lo único que hace es sacar una localidad desde donde pueda ver. Nosotros, los precios oscilan desde los 80 euros para un carnet especial hasta el máximo, que son 130 euros. Es verdad que a los que se hagan socios les queremos dar un pequeño obsequio, una camiseta conmemorativa en la cual pues, se plasmen esos 25 años que llevamos de trabajo. Y los abonados, pues bueno, desde los 50 euros para los jóvenes de 13 a 18 años hasta los 110
110 con el carácter de un abono ordinario numerado, pues eso, los precios intentamos ser competitivos, intentamos que nadie se quede en casa por culpa del dinero, esa es la realidad, y estamos por debajo de otros clubes de la misma liga que también tienen sus socios y sus campañas y demás. En principio, ya digo, esperamos mejorar los números del año pasado, y estamos hablando que el año pasado fuimos más de 3.000. Esta temporada, aparte de lo que comentabas de los abonados, los socios, habrán otras novedades, como por ejemplo se comentó hace unos días en redes sociales sobre la mascota oficial. Finalmente se hará ese proyecto. Bueno, los proyectos son así, hay que salvar, eso es una cosa más que añade y que puede estar o puede no estar. Lo que se comenta en redes sociales que son noticias que no ha dicho el club, no son oficiales, por lo tanto en estos momentos no estoy en disposición de decirte un sí o un no. Sí que me gustaría que tener una mascota y que animara durante el partido y demás, pero de momento son cosas que dice la gente y que el club, pues bueno, es receptivo en todas estas cosas, pero de momento no lo tenemos, aunque ojalá. ¿Más cosas? Pues nada, os esperamos a partir del lunes, día 17, a las 5 de la tarde, hasta las 8:30, ahí estaremos. Como siempre, renovando en primer lugar a aquellos que ya tienen una localidad y a partir de una semana más adelante pues ya empezaremos a asignar nuevos puestos. Muchas gracias.